Buenas tardes. Sin más dilación, para intentar que esto no se nos vaya de hora más de lo imprescindible, vamos a comenzar con la última mesa, que bueno, pues enlaza bien con alguna de las cosas que oíamos en la mesa anterior, ¿no? Y que tiene, en mi opinión, tiene que ver con el alcance que le damos al concepto de la inversión socialmente responsable, a los criterios ASG de los que se viene hablando toda la mañana, y a un concepto de empresa o como institución que debería alejarse de lo que viene avanzando en las últimas décadas. Ese concepto de empresa tiene como único fin la retribución del accionista al mayor nivel posible, sin entender el papel tan determinante que juega en la vertebración de la sociedad, ¿no? Y esa relación con los stakeholders, con proveedores, con clientes, con las administraciones públicas, con la sociedad a través del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Bueno, pues parece que está en el corazón de lo que debería ser la inversión socialmente responsable y ese es un asunto que nos trae hoy aquí, nos trae con un panel, yo creo que muy interesante, donde vamos a poder analizar, espero, y luego en la concurrencia hay también personas que tienen una actividad destacada en ello, pues algunas de las iniciativas más relevantes en esta materia que han acontecido y que se están produciendo en los últimos tiempos, ¿no? Por un lado, del lado de la regulación, con el proyecto BEPS de la OCDE y ese proyecto que intenta, bueno, pues atajar de alguna manera un problema que hoy tiene un nivel de legitimación social importante, ¿no? Y es la necesidad de luchar contra la erosión de la base imponible, el traslado de beneficios, con medidas de información, de reporte y normativas que, si se desarrollan adecuadamente, y son decenas los países que están implicados en ello, deberían de acabar con uno de los problemas que se están mostrando de manera muy clara, ¿no? Y es la pérdida de recaudación fiscal por el comportamiento estratégico de las empresas, utilizando en buena medida pues los resortes y las posibilidades legales de elusión fiscal que tienen. La OCDE estima entre un 4 y un 10% del Producto Interior Bruto el dinero que se deja de recaudar por este motivo. Hablamos de entre 100 y 240 millones de dólares americanos. 40.000, perdón, entre 100 y 240.000 millones de dólares americanos y, por tanto, que tiene mucha relevancia, de manera, además, inversamente proporcional al nivel de desarrollo de los países, mucho más relevante para los países en vías de desarrollo que para los países desarrollados. Y, por tanto, un proyecto importante. Y otro que lleva en marcha la Confederación Sindical Internacional y el Comité Internacional del Capital de los Trabajadores, con participación también de la TUAC, en relación con la capacidad de influencia que tenemos los inversores institucionales, en este caso los fondos de pensiones de empleo de los trabajadores de todo el mundo, de manera coordinada para intentar pedir un comportamiento responsable de las empresas. Bueno, yo no me voy a extender mucho más. Sí me parece importante señalar que esto se inserta muy bien en los 6 principios de los PRI, en los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, tanto la integración, el involucramiento, la aceptación, reporte, de todos los elementos centrales de los PRI tienen mucho que ver con esta materia y me parece, por tanto, que es una forma excelente de terminar estas jornadas. Bueno, para abordar esto tenemos 5 ponentes. En primer lugar va a intervenir, voy a hacer un relato cortísimo de sus virtudes para darles la palabra inmediatamente. En primer lugar va a intervenir Pierre Havard. Pierre Havard es un viejo conocido, un viejo amigo y lleva una larga trayectoria en el Comité de los Trabajadores de la OCDE, el Comité Sindical de la OCDE, siguiendo todos los trabajos de la OCDE desde el año 2003 y antes participó y colaboró con Oxfam, está titulado por la Universidad de París y por la London School of Economics. Tenemos después a Iker Isusi, BBVA, experto fiscalista, director de políticas, control y organización de negocios globales del Departamento Fiscal del Banco Hoy, donde está desde el año 2002 y titulado por Deusto y antes trabajó y tiene experiencia en Garrigues. Por tanto, es alguien que también nos va a poder aportar, en este caso, desde el punto de vista de conocer muy bien el comportamiento fiscal de las empresas, ¿no? Tenemos en tercer lugar a Alberto Goicoechea Argul, allí en la esquina. Alberto es economista por la Universidad de Alcalá de Henares, lleva 17 años de experiencia en mercados financieros y forma parte de Consultora de Pensiones y Previsión Social, que es también un viejo conocido de todos los inversores institucionales, al menos del sistema de empleo en nuestro país.
En aquella esquina, Carlos Trías, consejero del Comité Económico y Social Europeo, en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios, ponente del dictamen sobre la Unión Bancaria y director de la Asociación General de Consumidores. Y por último tenemos a mi derecha Francesc Martínez Bailac, director de Private Equity Real Estate del Fonditel, miembro de su comité de dirección, responsable también en Fonditel, vicepresidente de SpainShift y que tiene una larga trayectoria también en Caixa Cataluña o en Elf Aquitaine. Bueno, yo aquí paro, le doy la palabra en primer lugar a Pierre. Vamos a intentar ajustarnos a 8 minutos de intervención para que nos quede después un margen para poder participar del debate. Pierre, continúe. Thank you, Carlos, and I'll start with an apologies. I'm French, and hence there is no excuse not to understand and speak Spanish. It's actually a tradition. Every time I come to Spain, I always start with an apology. So apologies for speaking English, not speaking Spanish, being coming from a country that is very close to you. So time is short. Thanks for the invitation. There have actually I've been listening very carefully through the interpretation. We've been, by the way, doing a heroic job today. I'd like to acknowledge that. But indeed, I'll just focus on the job about whether tax evasion and tax avoidance, which are two different animals, how can they be integrated in a responsible investment framework? But first, to begin with the impact, why it matters. I haven't prepared many slides, but I prepared 3 slides. If there's a mouse, perhaps you could put them on the screen. No. ¿Las puedes pasar tú? Cool, perfect. Just a first slide that shows you the business, the structure of the multinational enterprises in the 50s. Okay, at that time, life was simple, normal, transparent, simple at least. So if you can put the next slide, does it work? Yeah, thanks. That's the business model of today's multinational enterprises based on global value chain. Okay, so you have subsidiaries specialized. China, manufacturing in China, that's obviously an extreme example, back office in India, sales in Europe, and in between you have many empty shells companies that are set up for the purpose of planning, regulatory planning, tax planning, other forms of planning. There is not necessarily anything wrong with planning or with organizing business models around global value change, but for sure what it implies, it means it gives many different opportunities for businesses to distinguish, to separate where value added is value creation, value added is created, where value is created, from where the tax associated with that value is being paid. And the message that we want to pass here is first that tax evasion is an issue for tax collector, but it is also an issue for a broader set of constituencies, including workers. But so let me first move to why it matters. There's a number of impacts that we want to take on board. First, obviously, is the reputational and this principle that business should pay its fair share of taxes. That's an obvious one. If you have tax evasion, there's not enough money. It's less money for public services. It is less money for public infrastructure, which benefit businesses. It's less money for healthcare. That's an obvious one. But there are a number of other impacts that are relevant, particularly from an investor point of view. One is competition. It happens that tax evasion benefits first and foremost global businesses, multinational enterprises. And that creates a distortion with domestic businesses. It creates a distortion with small and medium-sized enterprises. And there is a trade union aspect because SMEs, medium domestic companies, do provide a lot of jobs. So a competition issue. And I'll just come up with one example, McDonald's. McDonald's is a company that a year and a half ago was subject to a campaign by trade unions, by American trade unions, and by European trade unions, which exposed the tax planning schemes of McDonald's in Europe. It's a report, perhaps, that trade unions
Perhaps they paid 20,000 euros for that report because they had to pay for lawyers to go through the accounting and so on. This report was made public, and it prompted the European Commission, the Competition Directorate, to launch an investigation. And we just got to know that the European Commission now is about to claim something like €1 billion in penalties. That's actually more or less what has been estimated, in penalties for breaching competition rules in Europe. So here you have small unions, trade unions, American trade unions, exposing tax planning schemes for 20,000 euros, and the cost for the company is 1 billion euros. So it is a material risk for companies when they set up tax planning schemes, and when NGOs and when trade unions are watching them and are coming up with the figures. It is an issue for tax, but also for competition. But there are other impacts. In general, and there's a macroeconomic impact, which is with tax planning, you have a huge diversion of resource. Don't believe the statistics, the official statistics on foreign direct investments. They don't represent the true needs of the real economy. Netherlands attracts more foreign direct investment from Curaçao and from the Caribbean islands than from the entire Nordic countries. When you account for all the special purpose entities that are set up by Spanish companies abroad, Spain becomes the second largest foreign investor in Spain. So there is a huge diversion of flows that is not benefiting the real economy. And that's our message at the OECD, say, we don't believe the figures that you come up with foreign direct investment, because much of it is parked into empty shell company. Then you have the impact on the governance, and that's obviously very central for investors. One is that tax planning schemes is just a tip of an iceberg, often, not systematically, but often, of a problem with the management of the company. Often, tax planning schemes, they are here indeed to increase the profits, but they're often also linked to diversion, to entrench management that make transactions for its own interests, not that of investors or other constituencies. It's often linked, it happens, with separate problems, which is corruption and money laundering. Tax avoidance is not corruption. Tax avoidance is not money laundering. It's a different problem, but it uses the same transactions, the same patterns. A good example of this is the scandal of the Panama Papers a year ago, where you have many different things that were coming up. There were corruption issue, but also classic tax avoidance issue. And there's finally the social impact. When you have a tax planning scheme, and obviously I'm talking here particularly to the colleagues from the trade union in the room, a tax planning scheme has two impacts on workers. One is that it leads to very complex business organizations. It leads to fragmentation of a company into small entities. And that has a direct impact on workers' right to information and consultation about the business plan of the company if the company is sliced into small entity. And obviously, it has a direct impact on collective bargaining, on the right for workers to secure a good deal with the employer when the company is sliced into small entity. The other impact, obviously, is with wages. With tax planning, what happened is that the profits are obviously shifted abroad, away. And that has a direct impact on wage negotiations. The employer will say, I'm sorry, I would love you to give you a pay rise for next year. I would love you to give you a better health care, but we can't. Sorry, we can't. We're not profitable. And that is why, and that's a key message what we do with unions, is that when you engage, ask for the consolidated account, ask for country-by-country tax reporting to know where the profits are being located. Two last points, and sorry, Carlos, how much do I have left? 2 minutes, or 2 minutes. One is with the impact for investors. It's not an easy topic. There is, Carlos mentioned, the BEPS action plan, which is going on. It will have a negative impact on private equity, on alternative assets,
on all structures where you have offshore accounts, which can have their own legitimacy from an investor point of view. Sometimes when you invest in a country, you want to have the credits, the lending, the loans parked outside in another jurisdiction. But that is not going to be easy in the future. And there is also another impact, which is that as a result of this new action plan, the tax treatment of debt may be less favorable. And so I'll finish with two messages. First is that there are new guidance on how pension fund trustees, but also insurance company asset owners, can integrate tax in their responsible investment policy. First, you have the PRI, the Principle for Responsible Investment. They develop their own guidance on how, as an investor, as a long-term investor, you can integrate this. And on the union side, we've also developed our own guidance, specifically, and Carlos mentioned as part of the Committee on Workers' Capital, on how a trade union, well, it's an open document, how they can integrate this in their responsible investment policy. Among those guidance, there's one thing, there are two things you may want to ask a company, or you may want to ask the asset manager to ask the company that is invested. One is country-by-country reporting. This is a document that is now that all multinational enterprises reporting on how much they pay in tax in each country, reporting on how many workers they employ in each country, how much revenues in each country. That's now a requirement for all multinational enterprises within the G20. The only thing is that it's a document that is, as of today, considered as confidential. It's only a document that the company has to send to the tax administration. They are not required to put it public. It is bluff to believe that making those documents would threaten business confidentiality. It is false. It is not threatening business confidentiality. So when you engage with a company, ask for this document or negotiate with them, whatever, that's engagement, for this document, country-by-country reporting, to be made public, or at least to have some elements of it. The other point you may want to ask a company is the size of non-audit fees. The money that the company spent with an auditor, not to check the accounting, what an auditor is asked for, and the money that is spent with lawyers for things that they are not, for other things than transparency, which is what audits is doing. When you have companies that spend a lot of money in officially non-audit fees, it smells a rat, as you say in English. Something is wrong. Thanks, Carlos. I'll leave it there. Gracias, Pierre. Muchas gracias y sin más, tiene la palabra Iker, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Y en primer lugar, bueno, gracias por invitar a BBVA a este foro, ¿no? Bueno, espero, aquí hoy me toca un poco representar el papel de una gran multinacional, ¿no? Con lo cual espero que se me trate con comprensión. Efectivamente. A ver, yo lo que sí me gustaría también un poco por mi experiencia, al final yo me dedico a los impuestos, llevo ya bastantes años dedicándome a la gestión fiscal internacional. Me gustaría comenzar también con una visión desde un punto de vista de una multinacional, ¿no? Y tratar de trasladaros cuál es el reto que tenemos todos, ¿no? Y para esto sí me gustaría comenzar trasladándoos la visión que yo tengo un poco de cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo en este momento las grandes multinacionales. Para ello me gustaría trasladaros, nos estamos encontrando en una nueva era, completamente novedosa para todos nosotros. Estamos en una etapa de cambios profundos donde, bueno, el mundo ha vivido una crisis bestial que ha generado una transformación muy importante tanto de la sociedad como de la economía. Y aquí yo apuntaría tres factores importantes. Primero de ellos, la crisis económica y de valores, que ha alterado, pues bueno, muchísimo las reglas de juego. Por otro lado, lo que es la globalización de la economía. Y finalmente, no me gustaría olvidarme de la digitalización de los negocios. Básicamente, hoy en día, cualquier empresa que quiera competir a nivel mundial se va a tener que enfrentar a estos tres aspectos, ¿no? Estos tres aspectos han revolucionado la forma en que se relacionan las personas, la forma en que se hacen negocios y además está generando nuevas demandas sociales. Entonces, nuestro punto de vista es que todas aquellas empresas o toda aquella persona que no sea capaz de anticiparse y adaptarse a esta nueva realidad
no van a sobrevivir. Pues desde nuestro punto de vista, quien no ha sabido adaptarse a este nuevo entorno es la fiscalidad internacional. Hoy en día, las reglas de fiscalidad que nos hemos venido dando en los últimos 50 años realmente son muy complicadas para gestionar la realidad fiscal en la que nos estamos moviendo, ¿no? En un entorno global donde los países individualizadamente carecen de medidas eficaces para gestionar y recaudar sus impuestos. Las reglas actuales que nos hemos dado para localizar las bases imponibles o los gastos, los ingresos, donde deberíamos tributar en cada una de las jurisdicciones históricas, como es una base fija de negocios, cuántos empleados tenemos en cada lugar, si tenemos medios económicos suficientes, con el mundo digital es difícil de gestionar. Y claro, tiene el tercer componente, y es que la crisis ha generado un descenso enorme de recursos para las administraciones tributarias. Por lo tanto, es muy difícil realmente para los gobiernos gestionar esta nueva situación y, consecuentemente, tiene su impacto fiscal, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha hecho? Bueno, pues que todos los principios que han sido la base para las grandes multinacionales en los últimos años han saltado por los aires. Es difícil un poco movernos con ellos, ¿no? Pues si esto fuese poco, la crisis, además, ha alterado el contexto social en el que nos movemos. Yo creo que la crisis económica ha afectado a muchísimos ciudadanos. Y ello lo que ha ocasionado es que la percepción social que tenemos hoy en día de la fiscalidad de las grandes multinacionales ha cambiado radicalmente. Hay un cambio radical de la percepción, ¿eh? Y por ello tenemos, por ejemplo, nuevos stakeholders que empiezan a generar opinión muy importante sobre la fiscalidad de las multinacionales. Tenemos ONGs, sindicatos, la sociedad civil ya empieza a opinar sobre la fiscalidad y, bueno, ya son escuchados. Los medios de comunicación. Al final, hoy en día, prácticamente abrimos todos los días las noticias con titulares sobre, bueno, lo que son las fiscalías, ¿no? Pero tampoco tenemos que olvidarnos una cosa, es que algunas empresas es cierto que han cometido excesos. Pues al final, la fiscalidad en estos momentos tiene un componente reputacional para las empresas que hasta ahora no la tenía. Este es un poco, sí me gustaría un poco dejar esto claro, ¿no? Que este es un poco el entorno en el que nos movemos. Y ahora me gustaría pasar un poco a ver un poco qué es lo que estamos haciendo desde BBVA, ¿no? ¿Cuál ha sido el enfoque que le hemos dado a este nuevo entorno, ¿no? Nosotros empezamos a hacer una reflexión, yo creo que fue en el 2010, 2009, en el que consideramos que había una mayor demanda sobre la transparencia fiscal. Es decir, identificamos que la sociedad ya no consideraba que los impuestos de las grandes multinacionales era una cuestión privada entre la empresa, el sujeto pasivo y las administraciones tributarias. A partir de este momento, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Identificamos, bueno, que los impuestos estaban en ese momento donde el medio ambiente estaba hace años. Es decir, llegamos, como ya un experto del OCDE dijo, taxis the new green, ¿no? Entonces, teníamos que ser conscientes que esa es la realidad que nos movíamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo primero que hicimos aquí fue plantearnos una simple pregunta, pero que no fue nada sencilla, y era, bueno, ¿cuántos impuestos paga BBVA a nivel mundial? Esta pregunta nos la hicimos en el año 2010. Algo que parece bastante evidente, yo era el responsable de Fiscalidad Internacional del grupo, bueno, y cuando me lo hizo mi nuevo jefe, mi primera respuesta fue, pues no lo sé. Pero bueno, insistió bastante, con lo cual dije, más vale que me vaya a calcular algo, porque si no, yo no aguanto en el puesto. Entonces, fuimos a buscar distintas metodologías de trabajo, métricas, porque esta información no la pedía nadie, ningún regulador, ninguna administración tributaria, nadie pedía estos datos. Y bueno, queríamos saber cuántos pagos con criterio de caja pagábamos, es decir, caja realmente que va directamente a las administraciones tributarias, pero el BBVA paga multitud de impuestos. El foco está puesto en impuestos de sociedades, pero es el impuesto más importante que paga una entidad financiera. Tenemos el IVA, que para nosotros es un impuesto definitivo. Tenemos un montón de impuestos sobre la propiedad, sobre las sucursales, impuestos locales, etcétera. Y luego, además, estamos presentes en más de 30 países, con lo cual, bueno, era importante, nosotros queríamos saber el cálculo de cuánto estábamos pagando en cada una de las jurisdicciones y por todos los impuestos que teníamos, ¿no? Bueno, pues utilizando la metodología que utilizamos la metodología de un tercero, tuvimos que ir a Londres para buscar una metodología que fuese coherente, pues bueno, nos dimos cuenta que la contribución que hacía el grupo BBVA a las arcas de las administraciones públicas era de 8.000 millones al año. Es decir, el impacto que generábamos en las arcas públicas a nivel global era de 8.000 millones. Bueno, una vez que tuvimos esta información, y gracias a que el grupo tenía unos principios, ¿no? Tiene 3 principios claves entre los que está también la transparencia, conjuntamente con el equipo de responsabilidad social corporativa del grupo, pues decidimos hacer un informe y publicar
cuál era nuestra contribución country by country en la página corporativa del grupo. Y lanzamos un informe donde desglosábamos en el año 2011 por primera vez, siendo la primera empresa del IBEX 35 que decidió hacer público cuáles eran los impuestos que pagábamos en cada una de las jurisdicciones y por cada categoría de impuestos. Bueno, pero como os podéis imaginar, el informe en su momento tuvo cierta repercusión y captó la atención de bastantes entidades y organismos, ¿no? Entonces, en el ejercicio de transparencia y conjuntamente, una vez más, con el equipo de responsabilidad social corporativa, decidimos que teníamos que involucrar a lo que era la sociedad civil también en este ejercicio de transparencia que estábamos realizando, ¿no? Y es por ello que nos hemos reunido conjuntamente, todos los años tenemos reuniones conjuntas con las distintas ONGs, con medios de prensa, etcétera, para explicar, ¿no? Y con ello estamos mejorando, ¿no? Como ha comentado antes Pierre, ahora esto va a ser obligatorio, a partir con la aplicación de BEPS, el Country by Country Reporting va a ser obligatorio para las grandes multinacionales. Bueno, en el caso nuestro, no solamente consideramos que lo tenemos que enviar a las administraciones tributarias, sino hemos considerado hacerlo público y venimos haciéndolo público desde el año 2011, ¿no? Pero claro, como ya he anticipado antes, es cierto que hay empresas que han cometido excesos. ¿Cómo se puede conseguir que esto se pueda mitigar de alguna manera, ¿no? Pues en el banco también hemos hecho esta reflexión y aquí lo que hemos considerado es que necesitábamos tener a la dirección del banco completamente alineada con estos objetivos. Y bueno, el año pasado se publicó lo que es la estrategia fiscal del Grupo BBVA, aprobada por el Consejo de Administración, y hemos conseguido involucrar a lo que son todos los organismos de gobierno del Grupo BBVA para que los temas fiscales formen parte también de su agenda. Tenemos una estrategia fiscal que es única para todos los países donde estamos presentes y que está perfectamente alineada con los principios BEPS. Y finalmente, para terminar, dado que ya me están apurando con el tiempo, sí que me gustaría un poco hacer una reflexión hacia dónde deberíamos ir o qué es lo que se puede hacer, ¿no? Porque, como he dicho, al final, si se hacen bien las cosas, aquí debería haber un impacto para las multinacionales, porque hay un impacto importante para las sociedades a las que servimos en cierta medida, ¿no? En este sentido, yo creo que el futuro, y como ya he anticipado antes, al final estamos en un mundo globalizado, en un mundo digital. Es por ello que yo creo que solamente las soluciones que podamos abarcar tienen que ser desde el punto de vista global. Tenemos que juntarnos muchos sentidos. Es por ello que consideramos que el futuro debería ir por una potenciación de la relación colaborativa, donde los gobiernos, la sociedad civil y las multinacionales trabajemos de una forma conjunta con aspectos sencillos, ¿no? Por ejemplo, una clara definición de lo que es un paraíso fiscal. No es claro qué es un paraíso fiscal. También debemos hablar claramente sobre la competencia fiscal entre Estados. Son los propios Estados quienes en algunos casos lo han realizado, ¿no? Y luego también, pues para nosotros una cosa que es evidente es una clara aplicación e interpretación de los principios BEPS. Entonces, siento por el límite, pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora va a intervenir Francesc Martínez, Fonditel. Francesc. Buenos días a todos y muy especialmente al sector joven que se encuentra aquí. Yo creo que es un lujo tenerlos. Bueno, mi intervención voy a intentar que sea quizás desde un punto de vista de lo que es la gestión pura y dura, trasladar un poco, o al menos iros, mi intención es que os vayáis con unas ideas concretas. Por eso yo la concentraría en 3 bloques. Un primer bloque donde podemos hablar de por qué se habla de responsabilidad fiscal en un fondo de ISR, de inversión socialmente responsable. Un segundo bloque para hablar pues, de quién marca las pautas actualmente en esta realidad. Y un tercer bloque pues, práctico de cómo puede ser la aproximación sobre este tema desde el punto de vista de las comisiones de control y la gestión de los planes de pensiones de empleo, la gestión de carteras. Desde el punto de vista de por qué estamos aquí, pues bueno, estamos aquí porque es un riesgo, fundamentalmente. Hablamos de riesgo, también hablaremos de compromiso. Y estamos aquí porque ciertamente lo que ha habido es un cambio de percepción, un cambio de percepción de la responsabilidad fiscal que hasta hace poco pues no estaba encima de la mesa, como ha ocurrido con otros temas, incluso con la propia inversión socialmente responsable en su nombre conjunto, con las 3 letras ASG, pues tampoco es un tema que sea de largo recorrido, es reciente. Pues para más, pues en el caso de la fiscalidad es todavía más novedoso. Y la razón de ello, sin duda, ha sido la crisis económica. La crisis económica nos ha llevado pues, a una necesidad de contribución de todos en un mayor grado en lo que son las prestaciones sociales. Y eso está encima de la mesa y se acaba integrando en lo que es la gestión de las carteras, sin duda. El dinamismo económico también. El marco fiscal internacional, sin duda, se encuentra obsoleto. Es un marco fiscal donde se ha desarrollado una fiscalidad muy ligada a lo que eran los centros de producción locales
Y esto ha cambiado. Entonces, pues hay que hacer algo. Ciertamente los gestores pues son conscientes de ellos, las comisiones de control también, y digamos la sociedad en su conjunto pues de igual manera. Sin duda hay una falta de transparencia internacional. Yo creo que todo el mundo ha sido consciente. Es una de las causas de que haya una mayor percepción en la materia. Coordinación, intercambio de información entre los diferentes agentes fiscales a nivel internacional no existe. Entonces, se ha puesto encima de la mesa que hay que trabajar de alguna manera en estos temas. Muy importante incluso la cierta competencia entre países. Sin entrar en nombres concretos, pues en la Unión Europea hay una competencia fiscal a ver quién atrae pues, de mayor medida pues, a empresas, a inversiones, de una, bueno, digamos, pues estando en el mismo club, ¿no? Llama un poco la atención, buscando siempre pues, brechas legales. Esa es una realidad. Entonces, este sería el primer bloque. Es un tema importante, es un tema que en algún momento se puede convertir pues, en un cierto riesgo en lo que es la valoración de los activos, sobre todo pues, por temas legales. Y hay un tema de compromiso, que luego hablaremos al final en todo caso. Entonces, en definiendo el primer bloque, pues hablaríamos de quién marca las pautas ahora mismo en lo que es estos temas. Pues yo hablaría de tres capas. Una más amplia, que sin duda es la OCDE, con el proyecto BEPS, sin duda, luego la Unión Europea y, por último, España. En el caso del proyecto BEPS, es un proyecto que, sin duda, busca una integración internacional, requiere de una coordinación internacional, lo cual, pues bueno, tiene su enjundia, no es fácil, y busca, sin duda, pues lo que sería pues evitar el traslado de lo que sería la responsabilidad fiscal a territorios diferentes a donde se genera pues, o donde está la actividad productiva de la compañía. Esto es una realidad. Muy importante en relación al proyecto BEPS pues son los informes, es la creación de estándares, siempre es lo más codiciado a la hora de homogeneizar información, unos estándares de país por país, de información en relación a transparencia fiscal, tributación. Intenta buscar pues, evitar lo que son los treaty shopping, lo que es la doble imposición, jugar con la doble imposición, también pues, evitar los tax rulings, que en definitiva, como ya habéis escuchado recientemente, sin entrar de nuevo en nombres, pues todo el tema de negociación directa entre empresas y gobiernos, buscando pues, ahí pues diferencias significativas. Y esta sería pues, por la parte de BEPS. Entonces nos marca pues, un juego al que hemos de tener como referencia. Por otro lado, en el 2015, que es ciertamente reciente, pues en el ámbito de la Unión Europea también han habido varios paquetes de medidas en materias de transparencia fiscal y también de lucha contra la elusión del impuesto de sociedades, sin duda. Sin ir más lejos, recordar que hay una comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «Un justo y eficiente sistema de fiscalidad corporativa en la Unión Europea». Y ahí se establecen 5 áreas claves de actuación. Y, en resumen, pues os lo comento, pero en realidad lo que intentan es restablecer esta relación fiscal de dónde se desarrolla la actividad y dónde se pagan los impuestos. Se intenta proteger el mercado único también, con estas disfunciones que hemos comentado. Y, al mismo tiempo, pues, se intenta pues, desarrollar el programa BEPS, como os comentaba. Y, por último, la tercera capa de esta cebolla, si podemos llamarlo así, pues sería España, ¿no? Sin duda ha habido modificaciones también en el 2014 que van en este sentido, modificaciones para una mejora de transparencia y el gobierno corporativo. Sin ir más lejos, pues la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 529 ter, donde se intenta, quizás lo más importante es lo de las funciones indelegables del Consejo de Administración. O sea, las responsabilidades del propio Consejo y en qué materias. Pues precisamente en la aprobación especial de todas aquellas operaciones que tengan riesgo fiscal, la aprobación estratégica fiscal de la compañía y, sin duda, también pues, la política y control de riesgos globales de la compañía, donde se incluyen los temas fiscales, sin duda. Entonces, pues bueno, sabemos el por qué estamos aquí. La gente realmente ahora tiene una preocupación y, sin duda, los gestores y los propietarios de activos también. Sabemos quiénes marcan las pautas y ahora sabemos o intentaremos saber cómo aproximarnos en la materia. Pues, sin duda, podemos aproximarnos como fondos de pensiones, como gestoras, al principio, en medio y durante. Al principio, pues sin duda nos hemos de sentar lo que son las gestoras y las comisiones de control que representan a los propietarios de los activos y hablar de una política de inversiones donde se incluya algún tipo de control de la materia, de control de estos riesgos. Esto es así. Durante, bueno, ahí hablamos de procesos varios, tanto en activos líquidos como en ilíquidos, donde se pueden introducir materias en el due diligence, en los filtros iniciales de selección, etc., etc.
Y por último, pues sin duda lo que es el reporting. Si no informas, no existe. Yo creo que a todo el mundo, si no nos piden información respecto a lo que hacemos, pues casi nos olvidamos porque vamos a salto de mata y vamos pues gestionando el día a día. Entonces también la información implica pues el compromiso de todos. Y ahí pues ya hablaríamos pues sin duda de consultores en la materia, de agencias de calificación en materia de sostenibilidad, de rating, y ahí pues es donde entraríamos en el reporting anual. Importante para englobar esto en lo que sería la gestión de las carteras y el riesgo sostenible, pues dentro de las 3 letras yo creo que hemos de tener claro que tenemos la A, la S y la G. A ambiental, la S social, y esto lo tendríamos dentro de la G, gobernanza y buen gobierno. Y es donde, bueno, las diferentes agencias, algunas han estado sentadas hoy aquí, pues deben determinar qué factores consideran claves pues para poner una nota en la gestión global pues de lo que sería pues esta información, y observar sobre todo los riesgos. Pero muy importante también los compromisos. Quizás en España hablamos mucho del compromiso, pero luego a la hora de la verdad, como ha ocurrido también antes un poco en unas presentaciones previas que hemos tenido, se habla de costes cuando hablamos de inversión socialmente responsable. A mi juicio es una inversión, es un tema de sostenibilidad a largo plazo y es incluso un tema de rentabilidad a largo plazo. Eso es importante porque a la hora de integración de estos procesos las comisiones de control pues tienen que tenerlo claro también, no nos lo hemos de creer. Esto más allá de los Pirineos, como también se ha comentado por la vía de ABP y demás, es una cosa clarísima, nadie se lo plantea. Aquí en España todavía es un tema pues ciertamente verde. Y bueno, yo creo que con esto pues damos un poco un feedback de lo que tenemos encima de la mesa. Pues muchas gracias. La verdad es que da gusto tener una mesa tan disciplinada. Vamos a ver, tenéis un reto los dos que faltáis. Bueno, pues nada, ahora mismo va a intervenir Alberto Goicoechea, responsable de ISR en Consultora. Venga. Gracias, Carlos. Veo que los recortes también llegan al tiempo de los ponentes. Bueno, estamos aquí porque hace falta dinero, básicamente. La crisis económica de años atrás y que sigue en la calle ha provocado que los gobiernos necesiten más dinero. Acabamos de ver datos que se estiman entre cientos de miles de millones de euros al año que pierde la Unión Europea solo en la evasión o elusión fiscal de impuestos de las grandes multinacionales. Por lo tanto, esa es la clave, que hace falta dinero. ¿Por qué también? Pues porque esto ha llegado a la calle. Daros cuenta que esto se está oyendo y viendo en prensa, radio, televisión, internet, en todos sitios. Los papeles de Panamá, SwissLeaks, LuxLeaks, la multa reciente de la Comisión Europea por importe de 13.000 millones de euros más intereses. En definitiva, han puesto a las empresas multinacionales en el disparadero de la opinión pública. Y eso ha llegado al ciudadano. Ciudadano que, como todos nosotros, creo que todos pagamos religiosamente Hacienda cada año. Pagamos nuestros IRPFs, pagamos nuestros IVAs, pagamos absolutamente todo tipo de impuestos. Y si vemos que el resto de componentes no lo hacen, repito, cientos de miles de millones de euros, pues ahí está un poco la clave. De hecho, está de reciente actualidad porque en una encuesta del Parlamento Europeo salió que el 75% de los entrevistados en la Unión Europea consideraba que la Unión Europea debería hacer algo mucho más exigente y más fuerte en contra de la evasión, del fraude fiscal de las grandes multinacionales, sea fraude o sea elusión fiscal por el sistema, como ha comentado también Francesc, internacional que tenemos fiscal, que es completamente obsoleto y donde las multinacionales van completamente por delante de la ley, de la reglamentación. En cualquier caso, en la parte española ese resultado fue un 89%. ¿Vale? Quizás tenemos todavía aquí un poco más en ese sentido de darle más importancia a que todo el mundo pague lo que debe. Un dato también sorprendente cuando preparaba esta intervención es que el 90% de la recaudación de las arcas públicas en este país proviene de ciudadanos y de las pymes. Pymes que en este sentido también se ven mermada su competencia evidentemente, porque no tienen esos recursos para generar esa planificación fiscal en contra o versus las empresas multinacionales. La solución que se ha dado en términos políticos a nivel global, porque esto requiere una respuesta global, porque estamos hablando de multinacionales que en algunos casos son mayores, un volumen de negocio mayor que muchos países, la respuesta tiene que ser global. Y esa respuesta se ha dado a través de, les he comentado también en la mesa, de BEPS, el proyecto BEPS, donde se intenta paliar de alguna manera y se intenta buscar que las empresas multinacionales principalmente eviten este tipo de prácticas fiscales agresivas.
Me detengo solo 2 minutillos en el proyecto BEPS, los temas más interesantes que nosotros consideramos. El primer paso y el primer punto sería la economía digital. Como decía, las empresas multinacionales están por delante del sistema fiscal, es el quebradero de cabeza más importante. Lo que se busca aquí es que las empresas paguen y tributen donde están generando sus beneficios y no se busquen artificialmente paraísos fiscales o países de muy baja tributación donde trasladar artificialmente dichos beneficios. Los precios de transferencia, de nuevo aquí tenemos artificialmente precios de compraventa entre la propia multinacional, entre filiales suyas de distintos países, con la búsqueda de reducir esos beneficios en aquellos países donde se paga más y aumentarlos en aquellos que se paga menos. Pasa también un poco con el tema de los productos híbridos o instrumentos financieros, que en un país, en una administración local, lo considera de una determinada manera y en otro país de otra. Por lo tanto, las empresas lo que hacen es rotar este tipo de activos allá donde más necesiten reducir esos impuestos. Los abusos en tratados también se ha comentado brevemente. Todo esto también surge por el problema de doble imposición que requería una serie de tratados de cooperación entre países, que, por cierto, no se da excesivamente esa cooperación entre países en base a la información. Y muchas multinacionales lo que hacen es abusar, en ese sentido, de los tratados internacionales y, de nuevo, donde no se produce es donde más se está llevando ese tema de beneficios. Y lo más importante, lo dejo para el final, que también se ha comentado, la información país por país. Aquí sí que es, yo diría, el tema más importante y donde más se puede incidir de cara a lo que pasaría ahora a comentar, que es lo que puede hacer el inversor, ¿vale? Determinar de país por país la información que tú puedas disponer de ella, si es que finalmente se lleva a cabo, donde tú puedas analizar efectivamente pues, la facturación que está teniendo esa empresa, el número de empleados que tiene, los beneficios que está consiguiendo y si hay una relación efectiva entre esa información y la realidad. Para ello me parece bastante relevante y necesario aumentar los recursos económicos de las agencias tributarias, porque creo que es un hecho bastante claro que las agencias tributarias no disponen de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo este tipo de control. Recursos económicos y posiblemente recursos humanos, ¿de acuerdo? Y más si esto se lleva a cabo en el futuro de una manera efectiva. Por parte de los gobiernos también lo que se podía realizar, siendo consecuentes con intentar llevar a cabo esta política de transparencia y mayor información, es cuando se produzca algún tipo de concurso público, dar cierta ponderación a la estrategia fiscal de las empresas que se presenten, para ser consecuentes también con lo que se está buscando. Es decir, no digo excluirlas posiblemente del concurso, pero penalizarlas, ponderarlas de manera significativa en el caso que se demuestre que tiene una planificación fiscal agresiva en el país o en distintos países. Esto desde el punto de vista, digamos, político y la reacción que ha tenido, que ha sido a través de BEPS. ¿Qué se puede hacer a través del inversor, a través de los inversores institucionales, de las comisiones de control en los planes de pensiones de empleo? Bueno, no es fácil, no lo tenéis francamente fácil porque la información que están dando las entidades, las multinacionales en temas de fiscalidad no son precisamente las más transparentes, ni es muy sencillo obtener esta información. Esperemos que con el proyecto BEPS esto cambie. Pero se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, también se ha comentado brevemente. Cuando digo comisión de control, guión gestora, obviamente. Cuando se realice cualquier tipo de inversión, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de fondos de inversión, la due diligence que realiza la entidad gestora debe contemplar los riesgos fiscales dentro de los riesgos extrafinancieros, lógicamente, que realiza en el día a día del proceso de inversión. Y soy plenamente consciente de las limitaciones que tienen tanto las comisiones de control como las entidades gestoras en este país. También ha comentado Pierre, analizar los ingresos de las no auditorías. Cuando tenemos ingresos quizás por encima del 50% en las comisiones o en los gastos que se están teniendo en las auditorías es porque hay otro tipo de asesoramiento. Por lo tanto, hay que mirar desde ese punto de vista. Hay un indicador también muy interesante que es la diferencia que hay entre lo que está pagando una empresa país por país con las subvenciones que ha recibido, ¿de acuerdo? Dato que no da, que yo sepa absolutamente nadie. Lo ha comentado Francesc, la ley de sociedades de capital para las sociedades cotizadas en España. El Consejo de Administración debe planificar y aprobar la estrategia fiscal de dichas empresas, por lo tanto hay que mirar que están involucrados en el Consejo de Administración en estos riesgos.
Y de nuevo la información país por país. Creo que es lo más relevante, donde podemos ver si efectivamente las empresas están realizando algún tipo de artificio para derivar los ingresos, los beneficios hacia países de baja o nula tributación. Y, por último, pediría a las agencias de calificación, a los proveedores de servicios, que incorporen en el análisis extrafinanciero toda la serie de indicadores que estamos comentando y más que ellos detecten para poder las gestoras y las comisiones de control tenerlo más fácil a la hora de tomar las decisiones. Por supuesto, toda política de inversión o todo este proceso requiere el engagement, que todos sabemos que es complicado y que es quizás la asignatura a seguir más adelante, y el reporting, ¿de acuerdo? El engagement y el reporting, como toda política de inversión ISR. Y también un elemento importante, todo lo que sea relacionado con la ISR, los departamentos de RSE de las empresas, ¿de acuerdo? Esos departamentos de RSE que se involucren en la medida posible a los consejos de administración y busquen que estas empresas den esa transparencia necesaria para que luego los inversores podamos tomar las decisiones en base a lo que nos presenten, ¿vale? ¿De acuerdo? Es pedir más información, más transparencia de cara a poder tomar las decisiones más correctas. Muchas gracias. Bueno, y después de esta panorámica donde hemos visto visión sindical, visión de una multinacional, de una gestora, de un consultor, la voz de los consumidores es la que viene ahora. Muy bien. Sí, muchas gracias, Carlos. Buenos días, más bien buenas tardes a todos, a todas. Felicidades a SpainShift por este lleno absoluto. Felicidades también a todos y a todas porque veo muy poca gente whatsappeando y miren en qué hora estamos ya. Y decir que, lamentablemente, pues las brillantes intervenciones que me han precedido pues apenas me dejan espacio para no repetirme, con lo cual voy a intentar sintetizar mucho mi intervención, ahorrarme toda una serie de claves explicativas o descriptivas que ya se han dado, simplemente evocar algunos aspectos, ¿no?, que creo interesantes, también vender un poco mi casa, el Comité Económico y Social Europeo. Nos denominan como el puente entre la sociedad civil organizada y las instituciones, es decir, somos una especie de lobby ciudadano donde pretendemos hacer llegar la voz de la ciudadanía hacia los reguladores. Por tanto, una vez que la Comisión, que sabéis que tiene la iniciativa legislativa en la Unión Europea, lanza las comunicaciones, las directivas, los reglamentos, después venimos el Comité Económico y Social a hacer dictámenes e intentar influir sobre esas propuestas antes de que se sustancien en el Parlamento o en el Consejo. Desgraciadamente, después de un arduo trabajo, el Consejo suele bloquear casi todo lo que vamos construyendo, porque lamentablemente, y eso es uno de los hándicaps que tenemos Europa como concepto, como idea, es que hay una grandísima fragmentación. Y esa grandísima fragmentación también tiene que ver con muchas de las cosas que se han evocado aquí, ¿no? Tiene que ver con eso que se ha llamado competencia fiscal entre Estados miembros, planificación fiscal agresiva. Todo eso subyace en esa falta de unidad que tenemos, lamentablemente, en un proyecto que, además, hoy por hoy está acechado por los Brexit, por los egoísmos, por las posturas poco solidarias, poco coordinadas en cuanto a transmisión de información, en cuanto a armonización entre las políticas de los Estados miembros. No obstante, quiero decir que en esta Europa que no nos anima a muchos, aunque los que llevamos a lo mejor 20, 25 años en estas cosas hemos visto cómo ha ido decayendo el proyecto común, sí que hay que decir que de las cuestiones, ¿no?, donde más se ha avanzado indudablemente es en la fiscalidad, como ya se ha evocado desde aquí. Hay que decir, por ejemplo, que en el Comité Económico y Social, desde 2002, estamos siendo muy pesados con eso de la consolidación de la base imponible del impuesto a sociedades, ¿no? Es fundamental. Y eso todavía estamos a vueltas, pero bueno, ahora ya hay cosas como el by country reporting, ¿no?, que nos va, por lo menos, aproximando, ¿no?, a ese
esa transparencia y ese intercambio de información que al final, bueno, pues hace que se sepa al menos qué se va generando, qué ingresos se generan en cada uno de los países. Nosotros, desde el comité, insistimos mucho, ¿no?, que efectivamente la fiscalidad tiene que ser un instrumento de equidad y actualmente está siendo un instrumento de inequidad. Hay, para aportar algún elemento novedoso, algunas medidas que afortunadamente se están llevando a cabo, sobre todo desde lo que es tal vez la política más relevante de la Unión Europea, la política, digamos que es el tronco, ¿no?, de la construcción común, que es la política de competencia, ¿no? Todos sabemos que esa planificación fiscal agresiva, ese oportunismo fiscal, lo que está haciendo es mermar ingresos de un Estado miembro en detrimento, o sea, está mermando ingresos de un Estado miembro en beneficio de otro, ¿no? Y es interesante, yo creo que lo sabéis mucho porque ha salido en los periódicos, que por fin, aquellos gobiernos que están concertando con determinadas multinacionales el asentamiento de sus sedes, ¿no?, en sus estados, pues permitiendo, lógicamente, una fiscalidad mucho más baja, una fiscalidad concertada mucho más baja, esa diferencia de lo que sería una fiscalidad habitual con la fiscalidad concertada con esas multinacionales para permitir su asentamiento en ese Estado miembro, se empieza a considerar ayuda de Estado. Y esto implica el reconocimiento de que se están conculcando las reglas de competencia. Entonces, bueno, pues esto, en mi opinión, es un elemento muy significativo y los comisarios de competencia, empezó el señor Almunia, la actual comisaria le ha seguido bien, ¿no?, está creando, bueno, pues un nuevo clima, ¿no? Todos sabemos de las multas, ¿no?, que empiezan a aparecer, ¿no? Hay una entidad que voy a mencionar porque está en la cabeza de todos, ¿no?, que es Google, ¿no?, una maravillosa aplicación, ¿no?, que nos ha hecho felices a todos, ¿no?, pero que se constata que en Estados Unidos paga muchísimos más impuestos que en Europa, muchísimos más impuestos, y donde paga fundamentalmente impuestos es en Irlanda, muchos menos, ya digo, en cuanto a porcentaje, ¿no?, sobre ingresos, que en Estados Unidos, pero recauda mucho más que otros Estados miembros. ¿Por qué? Porque desplaza los beneficios oportunamente allá donde le interesa, allá donde ha habido una concertación con el Gobierno para tener una baja fiscalidad. Eso significa que España apenas recauda ingresos de Google, porque hay artificios contables que hacen que tenga un nivel de gastos muy superior al que tiene en Irlanda, con lo cual los beneficios se reducen considerablemente. ¿Eso qué es? Eso es esquilmar la hacienda de un Estado miembro, ni más ni menos. Eso es intolerable en un proyecto común, con lo cual, pues, afortunadamente, estas cosas ya se pueden decir y hay evidencias e incluso hay sanciones. Eso es algo tremendamente relevante en este juego, ¿no?, donde si somos un equipo no nos podemos quitar la pelota el uno al otro y luego estar tan contentos sentados en un Consejo de Ministros, que es lo que sucede. Afortunadamente, como ya digo, hay avances a este respecto. Bueno, y como no quiero aburrir, me voy a atrever a lanzar un poco en esta línea, ¿no?, una propuesta tentativa, algo provocativa, posiblemente difícil de realizar, pero bueno, ahí queda, ¿no?, porque me toca ser a mí un poco el pepito grillo, ¿no?, de los ciudadanos. Y yo lo que planteo es generar un criterio de exclusión. Todos sabemos que la inversión socialmente responsable cuenta con criterios de exclusión y
criterios valorativos, ¿no? Criterio de exclusión, ni más ni menos que aquellas entidades que no informen de los impuestos que pagan en cada país, de acuerdo al BEPS, deben estar excluidos de la inversión socialmente responsable. Y también, para no ser tan contundente, jugar un poco con algo que ya se ha apuntado, ¿no? Es decir, bueno, pues también, y eso lo lanzo un poco a los pensantes. Yo realmente soy, pues, simplemente un ciudadano que intenta entender lo que está sucediendo, pero bueno, aquí hay, pues, personas, ¿no?, que están en el día a día, ¿no?, asesorando y gestionando carreteras, y creo que hay un indicador en el que hay que pensar, ¿no? Y no solo en los beneficios, ¿no?, que se generan en cada Estado miembro, porque como ya vemos, esos beneficios pueden ser desplazados. Yo creo que hay que ver, hay que relacionar los ingresos que se generan en cada país, que tiene mucho que ver con la cuota de mercado, ¿no?, que tenga esa empresa multinacional, y la base imponible del impuesto de sociedades. Y a partir de ahí, efectivamente, establecer comparaciones, ¿no? O sea, nos va a salir una cifra en España, nos va a salir una cifra en Irlanda, nos va a salir una cifra en Luxemburgo, nos va a salir otra cifra en Holanda y otra cifra en Francia o en Alemania. Bien, entonces yo creo que ahí tendríamos que empezar a afinar con los indicadores, porque realmente una de las cosas que constatamos, y con esto voy a terminar, yo que represento a los consumidores, tengo una organización de consumidores que me da soporte, donde cada día vienen muchos damnificados por malas prácticas empresariales. Y entonces yo, a su vez, contrasto lo que son las quejas, las reclamaciones hacia determinadas compañías que tienen que ver con los sectores de las telecomunicaciones, que tienen que ver con los sectores de los consumos energéticos básicos, también con el sector de las finanzas, y contrasta lo que son las memorias integradas, donde creo que ha habido un avance notable, con las propias reclamaciones que nos llegan de parte del consumidor. Con lo cual, efectivamente, yo creo que estamos mejorando el camino. Yo lo felicito. Creo, además, que hay que felicitar a la industria, porque está haciendo un esfuerzo muy importante. La OCDE es la guía, hoy por hoy, está haciendo de guía para el avance, pero también hay un larguísimo camino todavía por recorrer para mejorar la situación. Aquí me quedo. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias de verdad, porque os habéis ajustado al tiempo. Vamos razonablemente bien dentro del retraso y vamos a... Yo veo mucha gente aquí, veo mucho plan de pensiones, veo mucha comisión de control, mucho consultor, y lo que me gustaría, han sugerido bastantes cosas, pero lo que me gustaría es si hay intervenciones o preguntas breves, muy breves del público, bueno, pues para que nos ilustren y nos sugieran alguna cuestión. Se han planteado cuestiones muy importantes. Se ha hablado del déficit democrático en la Unión Europea. Se ha hablado de la tendencia a los populismos, que no entiendo yo por qué tenemos que resolverla saliendo en lugar de exigiendo más. Se ha hablado de la responsabilidad fiscal ciudadana. Yo les invito a que vean todos ustedes anualmente la encuesta del CIS y verán qué bien nos vemos a nosotros mismos y qué mal vemos a los de al lado. Somos todos unos cumplidores estupendos, pero los vecinos ninguno. Por tanto, esto indica algunos problemas en materia de responsabilidad fiscal que están en la base de muchas de estas cuestiones que hay. Pero, en todo caso, me parece que lo importante es si hay preguntas o cuestiones que puedan sugerir algún avance adicional. Estamos en un entorno de inversión socialmente responsable. Se ha hablado de competencia fiscal entre los miembros y me gustaría lanzar una pregunta a la mesa para quien la quiera recoger. ¿Qué hacemos con Luxemburgo? ¿Qué hacemos con Luxemburgo? Si es ético, porque es legal crear un vehículo ISR desde Luxemburgo, se puede hacer. Ahora mismo Luxemburgo está captando mucho ahorro español dentro de esta persecución que hay a la SICAV por parte de los políticos. Y el presidente de la Comisión Europea era el primer ministro de Luxemburgo. Gracias. ¿Alguna más?
De las islas del Canal hablamos después. ¿No? Pierre. Alors, there are two questions. One is with Jean-Claude Juncker as the president of the Commission, and then there is tax competition and Luxembourg. Two brief comments. One is on Juncker as a president of the Commission. My understanding is that he's doing a relatively good job because the Commission is acting. The only problem with the Commission, because they are acting on the tax front, the only thing is that they don't have real competencies on those topics. It's not a natural domain of area for the Commission, and my colleague have addressed this. So they are coming in from the angle of competition. And that creates, for example, a problem for Apple. You know that the Commission is claiming a big, enormous fine of several billion euros, in the case of Apple in Ireland, okay? But that's on competition ground. The Commission is saying that the tax ruling, the agreement between Ireland, but it could have been an agreement with Luxembourg. It's the same problem in Luxembourg. Is a special deal that benefits only Apple and not the other competitors. So those $7 billion, euro, should go back to other EU members, should go back to Ireland. The OECD and the United States is saying, no, that money, the money that is parked in Ireland, should go to Palo Alto in California. And they are arguing, and they're also legitimate on tax ground, because the value added is the intellectual property rights of Apple, which are currently parked in Ireland. They should be in Palo Alto in California, because this is where you have at least part of the value of Apple, which has been created. So just in a nutshell, it's all this entire discussion, it is indeed, it's a blame game. There's on one hand indeed some governments, but including Spain. Spain has a patent box, which is a very aggressive one. Okay, so France also is also a bit the UK. All countries here are playing they have a double discourse. On the one hand, they are fighting against tax evasion, tax avoidance, but they all have their little dirty secrets. And indeed, Switzerland, Luxembourg, are among, and Ireland are among the most visible one. But all countries are playing the game of tax competition. But that's, at the same time, that should not shield the responsibility of global businesses. So it's a bit sometimes, not here, but sometimes I hear global business say, it's not our fault. It's the countries that offers, they can't coordinate. It's not that easy. Gracias. Bueno, es el debate sobre si hay que tributar donde se piensa o donde se compran las cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos interesa, no hay ninguna pregunta más, nos interesa conocer la opinión sobre esta cuestión, en este caso, de la gran multinacional entidad financiera y de la entidad gestora. Si alguien quiere añadir, pero yo creo que con esas dos terminaríamos. A ver, yo simplemente tengo una visión un poco de las entidades financieras, sobre todo de una entidad como BBVA, que básicamente nuestro negocio es banca doméstica, ¿no? Al final, y yo creo que una visión que yo creo que la podrían compartir bastantes multinacionales, en las que al final pues sí que hemos asumido dentro de nuestro ADN un poco lo que es la responsabilidad fiscal también, pero al final para nosotros unas reglas iguales y claras para todos es beneficioso. Es decir, como multinacional, para nosotros, si tuviésemos las reglas exactamente iguales y estándares en todas las jurisdicciones, al final lo que va a mover los negocios de una jurisdicción a otra va a ser bien el talento, va a ser la producción económica, va a ser la cuota de mercado, etc. Con lo cual, en nuestro caso, tenemos una visión clara. Es decir, las reglas tienen que ser claras en todas las jurisdicciones donde operamos. Y la competencia desleal o la competencia fiscal entre las distintas jurisdicciones pues es un tema que obviamente altera este parámetro que debería guiar todas las inversiones. Bueno, yo en mi percepción, yo te diría que podríamos ir incluso a los 3 puntos a los que hacía referencia durante mi intervención al principio. Tenemos 3 bloques. Uno es saber realmente por qué estamos aquí. O sea, es un tema nuevo, es un tema importante y que no es de hace 10 años, es de ahora. El segundo tema eran, pues, quién marca las pautas, las gestoras, y al final las comisiones de control hacen lo que les dejan hacer. También quien marcan las pautas son los políticos y lo están haciendo bien, como se comentaba
Aquí al lado pues hay gente que interviene y están poniendo algo de orden sobre algo que tampoco era un tema llamativo hasta hace muy poco. Ahí está la OCDE, está la Unión Europea y está España. Se están haciendo cosas. Y, por último, pues a medida que se desarrollen todos estos aspectos, pues entiendo que habrá una mayor facilidad. Con estos mimbres haremos unos canastos distintos. Esa es la realidad, no hay otra. Lo que no van a hacer es las comisiones de control, pues hacer de Quijotes, ¿no? Porque es que no pintan nada. Yo creo que eso está en la base, el fundamento. Hoy por la mañana la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones argumentaba que ha salido pues un informe que trata de estandarizar la información de lo que se hace en toda la materia, desde el punto de vista ESG, en los fondos de pensiones, y lo comentaba como un valor añadido de un resultado que ha salido pues del trabajo conjunto de la Dirección General y Spainsif, y los diferentes integrantes. Al final eso ha sido el resultado de un trabajo y tras unas necesidades puestas también pues encima de la mesa. Yo creo que vamos por el buen camino. Sin duda, pues yo creo que todos la gente que hemos intervenido ahora mismo hemos hablado de que hay un track seguro. Entonces, pues tendremos un buen resultado en el futuro. De todas maneras, sí que me gustaría hacer un inciso. No solo es el tema fiscal en relación a Luxemburgo y otros países de la Unión Europea. Yo creo que también hay temas en cuanto al tema a ver cómo lo puedo decir bien, el tratamiento de los activos financieros. Yo creo que en algunos países falta algo de cultura en cuanto a la gestión administrativa de las inversiones. Estos países han evolucionado desde el punto de vista fiscal y bueno, pues tienen un atractivo, sin duda, para montar vehículos allí. Pero también tiene un atractivo desde el punto de vista de la arquitectura. En España, pues tú quieres montar algún vehículo y es complejo. Yo creo que allí pues es casi pues una commodity. No hay problema, te lo montamos, exagerando un poco el modelo, ¿no? En 24 horas tienes montado todo y aquí pues nos falta un poco también de desarrollo. Yo creo que eso tiene que ir muy ligado al desarrollo del conocimiento de las arquitecturas financieras, junto con la arquitectura fiscal. Quizás parte del conocimiento fiscal va ligado a la falta del conocimiento financiero. En España pues se incluye ahí, pero bueno, yo creo que estamos avanzando. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a terminar dando las gracias a los intervinientes. Creo que se han ajustado estupendamente al tiempo. Terminamos con la declaración optimista de Francesc, de que vamos bien. No sé si muy rápidos, pero vamos bien. Y en todo caso, emplazando, aquí hay mucha gente de la industria, del mundo de los inversores institucionales. Las nuevas herramientas, BEPS, leyes sociales de capital, las nuevas exigencias, las normas de la Unión Europea, las recomendaciones, son herramientas de trabajo también y, por tanto, lo que tenemos que hacer todos es exprimirlas al máximo si verdaderamente creemos que este es un asunto que tiene que avanzar. Y aquí, pues yo creo que es el momento, no se ha ido casi nadie, o sea que es el momento, Jaime, de que cierres esto antes de que se mueva nadie ya.